En la penumbra del invierno bávaro de 1922, un frío cortante envolvía la pequeña granja de Hinterkaifeck, un lugar aislado del mundo no solo por la geografía, sino por los oscuros secretos y el recelo de quienes la habitaban. Situada a unos kilómetros del pueblo de Grovern, la propiedad parecía arrastrar una sombra perpetua que mantenía a los vecinos a una distancia prudencial. Allí vivía la familia Gruber, compuesta por el patriarca Andreas, un hombre huraño y de temperamento violento, su esposa Casilia, una mujer sumisa y envejecida por los años de abusos, y su hija viuda, Victoria Gabriel. Completaban el hogar los dos hijos de Victoria, la joven Casilia de 7 años y el pequeño Joseph, un bebé de apenas 2 años cuya verdadera paternidad era el centro de los murmullos más crueles del pueblo, ya que muchos sospechaban que era el fruto de una relación incestuosa entre Andreas y su propia hija. En aquel entorno asfixiante y cargado de tensiones psicológicas, la llegada de una nueva sirvienta, Maria Baumgartner, el último día de marzo de ese año, marcaría el inicio del capítulo más terrorífico en la historia criminal de Alemania, un misterio que desafiaría a las mentes más brillantes de la época y que aún hoy permanece envuelto en un silencio sepulcral. Los días previos a la tragedia estuvieron plagados de señales sutiles, pero perturbadoras que la familia, en su testarudez y aislamiento, decidió ignorar o guardar para sí. Andreas Gruber había comentado a algunos conocidos en el pueblo que había encontrado huellas extrañas en la nieve profunda. Huellas que salían del denso bosque colindante y se dirigían directamente hacia la granja, pero que misteriosamente no mostraban ningún rastro de regreso. Pocos días después, el viejo granjero descubrió unas llaves oxidadas que faltaban en la casa y escuchó ruidos inexplicables provenientes del ático, pasos pesados que resonaban sobre las maderas del techo en el silencio de la noche. Incluso llegó a encontrar un periódico extraño en el porche, un diario que nadie en la familia había comprado y que no pertenecía a la prensa local. La antigua sirvienta del hogar se había marchado meses atrás, aterrorizada, asegurando que la casa estaba maldita y que sentía la presencia constante de un fantasma que la vigilaba desde las sombras del granero. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda o alertar a las autoridades locales, los Gruber optaron por encerrarse aún más en su fortaleza de madera y piedra, sin saber que el peligro ya no acechaba desde fuera, sino que compartía su mismo techo. La noche del 31 de marzo de 1962 comenzó como cualquier otra en la monotonía de Hinterkaifeck, con la cena silenciosa y el ordeño de las vacas antes del descanso nocturno, pero la normalidad se rompió de forma abrupta y violenta. Aunque los detalles exactos del orden que se sucedieron los hechos se perdieron para siempre con las víctimas, los investigadores determinaron que uno a uno, los miembros adultos de la familia fueron atraídos hacia el granero contiguo a la vivienda principal. Quizás fue un ruido extraño entre los animales o el tintineo de una herramienta, lo que hizo que Andreas saliera primero a investigar en la oscuridad. Al cruzar el umbral del establo, fue emboscado en la penumbra por una figura implacable armada, con una azada de labranza pesada y afilada. Un golpe certero y brutal en la cabeza lo derribó al suelo, silenciando cualquier grito de auxilio. Poco después, su esposa Casilia, preocupada por la tardanza de su marido, siguió sus pasos hacia el mismo matadero improvisado, donde corrió el mismo destino fatal a manos del frío asesino que aguardaba pacientemente entre las sombras de las vigas de madera. El horror continuó manifestándose con una frialdad matemática que pone los pelos de punta a cualquiera que intente imaginar la escena. Victoria Gabriel, la hija, fue la siguiente en acudir al reclamo del silencio sepulcral del granero, encontrando el final de su vida de la misma manera violenta que sus padres, cayendo sobre los cuerpos ensangrentados que ya se acumulaban en la paja. La pequeña Casilia, de tan solo 7 años, acompañó presumiblemente a su madre o fue a buscarla al notar que nadie regresaba a la casa. El monstruo de Hinterkaifeck no mostró piedad ni por la infancia. La niña fue atacada con la misma ferocidad, aunque los exámenes forenses posteriores revelaron un detalle desgarrador, ya que la pequeña no murió de inmediato, sino que sobrevivió durante horas en la oscuridad del granero, arrancándose mechones de su propio cabello en una agonía desesperada mientras yacía junto a los cadáveres de su familia. Satisfecho con la masacre en el establo,
El asesino caminó entonces con pasos firmes hacia el interior de la casa, dirigiéndose primero al dormitorio de la nueva sirvienta, Maria Baumgartner, quien apenas llevaba unas horas en su nuevo empleo, y fue ejecutada en su propia cama antes de que pudiera comprender el horror que se había desatado. Finalmente, el ejecutor llegó hasta la cuna del pequeño Joseph, el bebé de 2 años, terminando con su corta vida con un golpe seco que selló el trágico destino de todo el linaje de los Gruber. Lo que eleva el caso de Hinterkaifeck de un crimen espantoso a una de las leyendas urbanas más escalofriantes de la historia es el comportamiento del asesino durante los días posteriores a la matanza. En lugar de huir inmediatamente del lugar del crimen para evitar ser capturado, el perpetrador decidió quedarse a vivir en la granja junto a los 6 cadáveres que se descomponían lentamente en el granero y en las habitaciones. Durante todo el fin de semana y los primeros días de la semana siguiente, el asesino mantuvo la propiedad en funcionamiento para no levantar sospechas entre los vecinos y los transeúntes. Los lugareños vieron humo saliendo de la chimenea de la cocina, lo que indicaba que alguien estaba cocinando y calentándose en el hogar. Los animales de la granja, las vacas y los cerdos, fueron alimentados y ordeñados meticulosamente todos los días, y los vecinos más tarde testificaron haber visto luz de velas moviéndose a través de las ventanas por la noche, e incluso haber visto a un hombre caminando por el patio de la propiedad. Esta escalofriante convivencia con la muerte demuestra una desconcertante falta de remordimiento, y una sangre fría que sugiere que el asesino se sentía completamente cómodo y seguro en el entorno que acababa de destruir. El macabro descubrimiento no se produjo hasta el martes 4 de abril, cuando la acumulación de pequeñas anomalías despertó finalmente las alarmas en el pueblo de Grobern y sus alrededores. La pequeña Casilia no había asistido a la escuela durante varios días seguidos, lo que resultó extraño para sus maestros dado su historial de asistencia regular. El cartero del pueblo notó que el correo y los periódicos se acumulaban intactos en el buzón de la entrada, y un mecánico que había acudido a reparar un motor en la granja pasó horas trabajando en el lugar sin ver a un solo alma, aunque notó que los perros ladraban de forma extraña y que había ruidos dentro de la casa. Preocupados por este silencio prolongado, un grupo de vecinos decidió organizar una comitiva para visitar la propiedad y comprobar el estado de salud de los Gruber. Al llegar, la calma aparente de la granja los recibió con un peso opresivo en el aire, y tras llamar a la puerta varias veces sin obtener respuesta, decidieron forzar la entrada del granero, topándose de frente con una de las escenas más dantescas de la crónica negra europea. Los cuerpos de Andreas, Casilia, Victoria y la niña estaban apilados toscamente uno encima de otro, cubiertos con paja y una vieja puerta de madera que el asesino había utilizado para ocultar su obra a primera vista. El impacto emocional para los hombres del pueblo que descubrieron la escena fue devastador, y la conmoción pronto dio paso a un pánico generalizado que se extendió por toda la región bávara. La policía de Múnich envió de inmediato a sus mejores inspectores, encabezados por el célebre detective George Weingruber, para hacerse cargo de una investigación que desde el primer momento se vio entorpecida por la falta de medios de la época y la contaminación de la escena del crimen por parte de los curiosos locales. Los forenses realizaron las autopsias en la misma granja, llegando incluso a decapitar los cuerpos para enviar los cráneos a videntes y expertos en Múnich, en un intento desesperado por obtener pistas a través de la frenología o la clarividencia, prácticas que reflejaban la impotencia de las autoridades ante la ausencia total de respuestas lógicas. Las teorías sobre la identidad del asesino y los motivos que impulsaron semejante atrocidad comenzaron a multiplicarse rápidamente, abriendo un abanico de sospechosos que incluía desde ladrones de paso hasta antiguos amantes despechados. En un principio, la policía se inclinó por la hipótesis de robo, dado que Andreas Gruber era conocido por ser un hombre extremadamente adinerado que desconfiaba de los bancos y guardaba grandes sumas de dinero en efectivo escondidas por toda la casa. Sin embargo, esta línea de investigación perdió fuerza rápidamente cuando los agentes encontraron intactas grandes cantidades de dinero y valiosas joyas de la familia en lugares perfectamente visibles de las habitaciones. Un simple ladrón no se habría tomado la molestia de pasar días alimentando al ganado y cocinando en la casa si su único objetivo hubiera sido el botín, lo que sugería que la motivación detrás de los crímenes era mucho más personal, profunda y cargada de un odio o un resentimiento inimaginables. Fue entonces cuando las miradas de los investigadores y de los habitantes del pueblo se dirigieron hacia una figura del pasado de Victoria Gabriel,
un hombre llamado Lorenz Schlittenbauer. Schlittenbauer era un terrateniente local que había mantenido una relación sentimental con Victoria tras la muerte de su esposo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y muchos creían que él era el verdadero padre del pequeño Joseph. La relación se había roto de forma abrupta debido a la oposición frontal de Andreas Gruber y a las disputas financieras sobre la manutención del niño, lo que generó una gran amargura entre ambas familias. Schlittenbauer fue una de las primeras personas en llegar a la escena del crimen, y su comportamiento durante el descubrimiento levantó sospechas de inmediato, ya que mostró una extraña calma, movió los cuerpos sin inmutarse y afirmó que buscaba a su hijo Joseph, entrando en la casa a oscuras sin mostrar el menor temor a que el asesino pudiera estar aún escondido dentro. A pesar de los intensos interrogatorios y de la evidente hostilidad de la comunidad hacia él, nunca se encontraron pruebas físicas concluyentes que lo vincularan directamente con la ejecución de los asesinatos, y Schlittenbauer vivió el resto de sus días bajo el peso de la sospecha y la infamia, ganando varios juicios por difamación contra quienes lo acusaban abiertamente en el pueblo. Otra hipótesis que añade un tinte trágico e histórico al caso es la que sugiere que Carl Gabriel, el difunto esposo de Victoria, no había muerto realmente en el frente de batalla durante la Gran Guerra. Aunque se había reportado oficialmente su fallecimiento en Francia en 1914, su cuerpo nunca fue recuperado de forma fehaciente, lo que alimentó el rumor de que podría haber desertado o sobrevivido al conflicto. Según esta teoría, Carl habría regresado años después a su hogar solo para descubrir que su esposa había tenido un hijo con otro hombre, o peor aún, que las sospechas de incesto con su propio suegro eran ciertas. Consumido por la traición, los celos y los posibles traumas psicológicos derivados de la guerra de trincheras, el antiguo soldado habría ejecutado una venganza militarmente precisa contra toda la familia, utilizando sus conocimientos tácticos para vigilar la granja desde el ático y el bosque antes de atacar. Varios soldados que compartieron trinchera con él afirmaron años más tarde haber visto a un hombre idéntico a Carl Gabriel en Rusia después de la guerra, lo que mantuvo viva esta teoría conspirativa durante décadas en la imaginación popular. Con el paso de los años, la investigación oficial se estancó en un callejón sin salida, acumulando miles de páginas de testimonios, peritajes y pistas falsas que nunca llevaron a una resolución definitiva. En 1923, un año después de la tragedia, la granja de Hinterkaifeck fue completamente demolida por orden de las autoridades y de los herederos de las tierras. Durante el proceso de demolición, los trabajadores descubrieron escondida debajo de las tablas del suelo de la casa la herramienta utilizada para los crímenes, la azada ensangrentada, junto con algunas pertenencias de los Gruber que el asesino había ocultado, confirmando que el arma del crimen siempre estuvo allí, pero aportando pocas luces nuevas sobre quién había empuñado el metal con tanta fuerza. Hoy en día, en el lugar exacto donde una vez se alzó la propiedad, solo queda un humilde monumento conmemorativo rodeado de campos de cultivo, un recordatorio silencioso de las 6 vidas que fueron truncadas de forma tan misteriosa y brutal. La fascinación que ejerce Hinterkaifeck en la cultura moderna radica en su resistencia a ser resuelto, presentándose como un rompecabezas perfecto donde cada pieza parece encajar en múltiples y contradictorias explicaciones. En el año 2007, los estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck utilizaron las técnicas modernas de la ciencia forense, el análisis de perfiles criminales y las tecnologías digitales actuales para revisar el caso desde una perspectiva contemporánea. Aunque lograron reducir el número de sospechosos principales a una sola persona de manera interna, los investigadores decidieron no revelar el nombre del sospechoso por respeto a los descendientes vivos que aún residen en la región y debido a la imposibilidad absoluta de probar legalmente la culpabilidad de alguien que falleció hace casi un siglo. De este modo, la identidad del monstruo que caminó sobre las maderas crujientes del ático y convivió con sus víctimas en el gélido invierno bávaro, se ha diluido para siempre en los anales del tiempo. El misterio de los asesinatos de Hinterkaifeck trasciende la mera crónica de un crimen sin resolver para convertirse en una parábola gótica sobre el aislamiento humano, los secretos familiares y la oscuridad que puede albergar el alma de las personas.
La granja, con su atmósfera opresiva y su proximidad a un bosque cerrado, funcionó como un escenario teatral donde se representó el drama humano en su forma más cruda y despiadada. La falta de un cierre definitivo permite que la historia siga resonando en la mente de historiadores, escritores y entusiastas del crimen real, quienes continúan escudriñando los viejos informes policiales en busca de un detalle que se les hubiera escapado a los detectives de 1922. Mientras el viento siga soplando sobre los campos de Baviera, donde una vez se irguió la granja maldita, el eco de los pasos en el ático y el trágico destino de la familia Gruber continuarán desafiando nuestra necesidad de justicia y recordándonos que, a veces, los monstruos más terroríficos no pertenecen a la ficción, sino a los pasajes más oscuros de nuestra propia realidad histórica.